Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Seguimos con este pequeño ciclo de charlas o conversaciones que introducen el curso que vamos a desarrollar en un poblado de colonización que se llama Vega Viana, de un arquitecto importante de la generación del 42, el Pájaro, o lo que es lo mismo José Luis Fernández del Amo, una generación importantísima en la cual estaba Cabrero, Cabrerito y Miguel Fisac, que se dedicaba a ponerle motes a todos ellos. Y nos viene a hablar un arquitecto y fundamentalmente un amigo, cosa que es más importante que ser arquitecto. Porque a ciertas edades, y como decía el profesor Marañón, don Gregorio, no quieres saber de ideología, sino de buenas o malas personas. Y por lo tanto, Miguel es una buenísima persona. Y eso quizás es lo más importante. Miguel, aparte, es una buena persona y ser amigo, y diréis, hombre, joder, solo por eso no lo traigas, porque ¿para qué, no? Bueno, hay pocos así. Pero es arquitecto, profesor titular de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Cartagena, una escuela nueva y vigorosa, pero también es un investigador persistente y un tipo que ha dedicado parte de su vida desde Almería, donde él vive y trabaja, digamos, profesionalmente, a un asunto importantísimo, que es la difusión de la arquitectura. Quizás dos de las colecciones más importantes que se encabalgan entre el siglo XX y el siglo XXI en este país han salido de la iniciativa de Miguel. Documentos de arquitectura, que obviamente vosotros no conocéis, no tenéis por qué conocer, pero lo deberéis hacer a partir de ahora, con una producción brutal, unas pequeñas monografías, ¿no?, de los arquitectos más importantes del momento. Todo el mundo quería estar en documentos. Empezó aquel número primero con Miguel Bonet. Y el segundo con Alberto Campos, si no recuerdo mal, o algo así, ¿no? Sí, Alberto Campos, sí. Como jugando a las dos bandas, ¿no? Sí. Una cosa, primero que Barcelona, con esta claro, se llama Centellas, Miguel, ¿no? Y Soler. Entonces tiene esta especie de cosa de equilibrista o de funambulista, ¿no? Y después una colección magnífica también de pequeños libros monográficos de edificios que poco a poco sigue, a pesar de los inconvenientes que en este momento plantean los colegios por su baja financiación, ¿no? La parte de investigación y también su tesis doctoral está centrada en estos poblados de una importancia trascendental en el desarrollismo español después de la guerra, ¿no? Es curioso muchas veces pensar por qué una dictadura acaba haciendo, ¿verdad?, los poblados dirigidos, por un lado, en zonas urbanas, los poblados de colonización, en zonas rurales, las políticas de las regiones devastadas, y que esos poblados están hechos, digamos, con la férula, desde la férula de grandes arquitectos, en este caso José Luis Fernández del Amo, pero como podíamos hablar de Corrales o como podíamos hablar de Alejandro de la Sota y de tantos estos, ¿no? Y cómo eso de pronto se ha perdido, ¿no? Y no solo porque no se hagan este tipo de actuaciones, que en este momento serían bastante interesantes repensar cómo desde el mundo contemporáneo uno puede generar estas comunidades. Bueno, realmente os estamos proponiendo eso, estamos de alguna manera lanzando una semilla y saltando desde los años 50, hace 70 años, hasta este momento y repensar de alguna manera esos asuntos. Yo creo que Miguel nos va a dar esta visión, por un lado histórica, nos va a contextualizar estos poblados,
pero no efectivamente hablando solo como un historiador de la arquitectura, sino como un crítico y fundamentalmente como un arquitecto que habla del proyecto de arquitectura y no solo de la historia de las edificaciones en su contexto. Muchísimas gracias, Miguel, por compartir con nosotros estas tardes. Lo hablábamos hace un rato, es una pena no poder estar juntos y no poder también compartir unas cervecitas después de esto, pero ocasiones habrá. Gracias y te dejo con nuestros alumnos que, a pesar de su aspecto, son estupendos. Gracias, Miguel. Gracias, Andrés. Bueno, buenas tardes a todos, chicos, chicas. Es la primera clase que doy así online a alumnos que no conozco, porque con los alumnos de Cartagena ya he hecho unas cuantas, pero y les ponía las caras, ¿no? Esto ya de hablar a alguien que no estás viendo las caras es como muy, muy impersonal, pero bueno, es lo que nos toca vivir en esta situación, ¿no? Andrés, te agradezco las palabras que has dicho. Has empezado diciendo, y me parece muy bien, que somos amigos. Yo añadiría que creo que nos conocemos desde hace unos 30 años, ¿no? Y hemos compartido cursos de verano en Cartagena, en Almería, lo hemos pasado como muy bien. Y bueno, siempre para mí eres un referente en cuanto a la docencia y nos has echado una mano en todo lo que has podido en Cartagena. Yo he encantado de que me invitéis a dar este tipo de clases porque me lo paso muy bien y bueno, cuando me dijiste que ibais a trabajar en Vegaviana he intentado preparar una clase hablando de Vegaviana, pero me parecía que también era importante hacer un recorrido, como tú has dicho, de estas actuaciones que hizo la administración franquista, en este caso en el ámbito rural. Yo empecé a estudiar los pueblos de Almería en el año 88 y realmente llevo ya 30 y pico años estudiando los pueblos de colonización. Después de estar 4 años más o menos, esto lógicamente, como ha dicho Andrés, en el 88 empiezan las publicaciones del Colegio de Arquitectos de Almería, pues tenía un estudio, llevaba las publicaciones y iba desarrollando la tesis. Pues después de estar 4 años estudiando los pueblos de Almería y tener toda la documentación encima de la mesa, conocí a un señor que desconocía, a un arquitecto que se llamaba José Luis Fernández del Amo. Entonces me di cuenta que ese era el arquitecto importante en colonización, que en Almería tenía 3 pueblos, pero que realmente no eran los de los más importantes, ¿no? Él hizo 12 en España, 3 en Almería, pero son los, entre comillas, los menos interesantes, quizá excepto uno. Entonces dejé como unos años como el tema sobre la mesa y en el año 95 tomé la decisión de hacer la tesis sobre Fernández del Amo. Eso me obligó a empezar a recorrer los pueblos que ahora veremos, recorrer la mitad sur de España, desde Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, Vegaviana, ¿no? La tesis la presenté en el 2006 y se publicó, que esta es la portada, en la Caja de Arquitectos en el 2010. En ese intervalo de 2006 al 2010, como tenía la documentación de los pueblos de Almería, con un compañero arquitecto y un compañero historiador, les propuse hacer un libro sobre los pueblos de Almería. Y escribimos el libro Los pueblos de colonización en Almería, arquitectura y desarrollo para una nueva agricultura, en el que hablábamos también un poco cómo se desarrolló la agricultura almeriense alrededor de los plásticos y todo esto. Se publicó el libro de arriba, más una pequeña publicación de Puebla de Vícar que financió el Ayuntamiento de Vícar. E hicimos, lo que yo me siento muy orgulloso, la primera y creo que hasta ahora única exposición de arte religioso de los pueblos de colonización, ¿no? Pedimos al obispado una serie de obras, nos las dejaron y montamos en el patio de luces de la Diputación, junto con una reconstrucción de una torre a una escala 1:3 y aquí algo del pueblo, pues pusimos estas obras colgadas sobre unos lienzos, ¿no? Esto acabó en el 2009.
Y en el 2009 yo empiezo a dar clases en la Escuela de Cartagena. Y cuando ya pensaba que había terminado mi etapa de colonización, yo conocía bastante bien Andalucía, había visitado los pueblos de Almería, los de Granada, algunos sueltos de Córdoba, Sevilla. Me voy a una región, la región de Murcia, que solo tiene un pueblo, que es Jumilla, y bueno, parecía que aquello no tenía mucho camino por seguir. Pero entonces, en el 2009, justo, yo creo que fue la semana antes de entrar a dar clases en Cartagena, se organizan en Vegaviana unas jornadas porque el alcalde había iniciado el expediente para encoar bien de interés cultural. Entonces el hombre organizó unas jornadas, yo fui de oyente, me apetecía ver aquello y me sirvió para contactar con profesores de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, y desde el 2010 hasta ahora he estado trabajando en 3 proyectos del Plan Nacional, trabajando siempre, es un equipo pluridisciplinar en el que yo trabajo con un historiador sobre el tema de la arquitectura y el arte en las iglesias de colonización. Entonces, he estado viajando año sí, año no en Extremadura y he pateado los 63, 64 pueblos extremeños, y me ha permitido tener una visión muy global y creo importante de lo que fue el Plan Badajoz, que fue una de las actuaciones más importantes de colonización. Y desde que acabó el primer proyecto ya tuve claro que quería seguir trabajando en el tema de colonización. Y bueno, todo lo que sea trabajar por difundir y dar a conocer los pueblos de colonización, pues lo sigo haciendo, ¿no? Habré visitado, ahora lo veréis, hay unos 300 pueblos y he visitado unos 110, con lo cual me quedan 190 y tengo mucho camino aún por recorrer y me sigue interesando mucho en conocer esto. En este sentido, decir que el Instituto Nacional de Colonización se creó en octubre del año 39 y el Servicio de Arquitectura fue dirigido desde 1941 por José Tamés Alarcón. Fue un arquitecto que en algún día alguien tendrá que escribir, yo creo que aún no está escrito, algún artículo, no una tesis, porque no sé si era para una tesis, pero un artículo un poco largo explicando la importancia de este hombre, porque yo creo que fue clave para el desarrollo de lo que se hizo en los pueblos de colonización en el sentido de la absoluta libertad que tuvieron los arquitectos, como ahora iréis viendo. El INC es el acrónimo del Instituto Nacional de Colonización, y esto es un baldosín que se colocaba en aquellas obras que recibían el apoyo de unos proyectos de colonización local que se hacían en las viviendas. Entonces, este es el logotipo. Este es el logotipo del INC. Estaba estructurado en áreas regionales vinculadas con las cuencas hidrográficas, básicamente, más luego estaba la sur, que cogía Almería y Málaga, más Levante, Valencia, la Comunidad Valenciana, más Cuenca, Albacete y el Ebro. En total, en España hay unos 300 pueblos, en Andalucía hay 100, en Extremadura 60 y en el Ebro 40, números redondos, con lo cual son 200 y el resto dispersos. En Salamanca hay una parte importante con 16, 18 pueblos, Almería hay 14, hay pueblos en 27 provincias andaluzas, perdón, 27 provincias de España. Se construyeron unos 300 pueblos y unas 30.000 viviendas. Como podéis comprender, resumir todo esto en una hora es prácticamente imposible. El INC, el título de la conferencia, había puesto las fechas del 39 al 71, porque realmente es cuando se crea y cuando desaparece el INC, que se reconvierte en IRIDA. Pero realmente el periodo importante de obras empiezan a ser en el 45 al 67, 68, más o menos. Franco, la administración franquista, no inventó nada respecto a los pueblos de colonización. A finales del siglo XIX, el regeneracionista Joaquín Costa había intentado ya una política hidráulica haciendo algunos pantanos, pero él quería que fuesen los propietarios de las tierras los que hiciesen las obras necesarias para el desarrollo de las obras secundarias, canalizaciones, acequias y todo esto. Lógicamente eso no funcionó y no sirvió, no se desarrolló para nada. Pero
En el año 1933, la Segunda República convoca el concurso de anteproyectos en los valles de Guadalquivir y el Guadalmellato. Y hago 1933. La imagen de la derecha es una de las dibujos presentados al concurso, que tiene un programa que es exactamente igual, pero exactamente igual que el que se desarrolla en los pueblos de colonización, que ahora os explicaré. Algunos de los arquitectos que participaron en este concurso luego desarrollaron pueblos de colonización, y algunos de los funcionarios que estaban en el organismo correspondiente a la Segunda República, que se llamaba el IRA, que era el acrónimo de Instituto de Reforma Agraria, pasaron a ser funcionarios del INC, con lo cual hubo una relación pues bastante directa. Que España, tenemos que contar que los años 40 fue una época de un aislamiento internacional, que es cuando se empiezan a hacer los pueblos de colonización. ¿Qué referencias tenían? Pues lógicamente las que había unas condiciones políticas pues, relativamente similares, ¿no? En Alemania y Italia. También hay ciertas referencias a la colonización de los kibbutz en Israel, en la zona, en la antigua Palestina, ¿no? Los moshavs y los kibbutz como lugares de asentamiento agrícolas, ¿no? Las influencias alemanas son algo más vinculadas con las Siedlungen y corresponden a los pueblos que están más condensados, y luego las influencias administrativas que se han notado más con movimientos de viajes de España a Italia, de Italia a España, a explicar lo que ellos estaban haciendo, son las ciudades en el Agropontino, al sur de Roma. Aquí tenéis Roma, aquí tenemos el límite con el mar Mediterráneo. Son 5 ciudades pontinas, pero como digo, son ciudades, con lo cual son ciudades que ahora tienen 15, 20, 25.000 habitantes y tienen una escala totalmente diferente a los pueblos de colonización. En algunos sitios desarrollaron en Italia unos borgos que eran como algo relacionado a los pueblos de colonización, pero no tuvieron la importancia de las ciudades pontinas. ¿Qué criterios tenía el Instituto Nacional de Colonización para ubicar los nuevos pueblos? Pues bueno, hay una cuestión muy elemental y muy sencilla, que es el módulo Carro. El módulo Carro era la distancia que un agricultor recorría en un tiempo de 45-50 minutos para llegar de su casa a la finca de cultivo, que eran unos 2,5 kilómetros. Entonces el instituto realizaba unas propuestas teóricas. Esto es un dibujo de la propia mano de Tamés, de la zona del Guadalquivir, donde podéis ver Esquivel, que luego veremos a una imagen de Esquivel, donde situaban los círculos tangentes. Pero claro, esto administrativamente es muy difícil poder conseguir unas tierras entre estos círculos, ¿no? Entonces, este módulo Carro, aplicado a la provincia de Almería, en el poniente almeriense, que todos conoceréis por el tema de los pueblos de Roquetas de Mar, El Ejido, y con las 23.000 hectáreas de plásticos que hay por aquí, hay ubicados 8 pueblos, que yo creo que fueron claves para el desarrollo agrícola almeriense. Hay 8 pueblos en el poniente, pero si os fijáis aquí solo hay 7 círculos. Falta uno. ¿Por qué? Porque este pueblo de aquí, si veis la flecha, es el Solanillo, no tiene dibujado el círculo. ¿Por qué no tiene el círculo? Porque el Solanillo es un pueblo que se hace en el año 68. En el año 68 el módulo Carro ya casi no existía porque había empezado la mecanización y el tractor. Con lo cual, en ese sentido, ya no era tan importante la distancia de 2,5 kilómetros porque el agricultor podía desplazarse ya con el tractor. Tamaño de los pueblos. Los pueblos tienen un tamaño máximo de 400 viviendas, pero el tamaño medio son unos entre 100 y 150 viviendas, ¿no? Vegaviana es uno de los más grandes, tiene 320, 330, y luego hablaré un poco de la planta de Vegaviana. Esta es una imagen desde la fachada sur, cuando normalmente luego veremos otra imagen que es la más conocida, y como se estaba comentando antes, aquí se aprovechó bien un magnífico encinar que había. Fernández del Amo también consiguió proyectar uno de los pueblos más pequeños. Esto es Puebla de Vícar,
donde yo he estado desarrollando en el término de Vícar mi actividad profesional, es un pueblo donde solo se hicieron 13 viviendas, que son estas de aquí. Las parcelas que están giradas corresponden a viviendas de colonos. En las esquinas había 2 de obreros y la vivienda del maestro. La iglesia, una escuela, el edificio administrativo y el centro de las artesanías, que es más o menos el programa que tenían que desarrollar los arquitectos. Fijaros lo importante que era para un arquitecto, que le decían: tienes que hacer tantas viviendas y todos los servicios complementarios para el vivir de los colonos, ¿no? Lógicamente, también estaba la hermandad sindical, que era el lugar en el que se reunían los colonos para comentar los temas agrícolas, y también estaban los lugares de propaganda del régimen, que era el Frente de Juventudes y la sección femenina. Vuestros padres supongo que serán bastante jóvenes, pero si preguntáis a vuestros abuelos, abuelas, preguntarles, que seguro que os sabrán hablar de la sección femenina y os explicarán curiosidades y anécdotas de la época. Nosotros cuando estudiábamos teníamos estas cosas. Sí, teníamos una asignatura que era la Se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Formación del Espíritu Nacional. Exacto. Vamos, un poco una cosa impresionante. Sí, sí. Bueno, pues esto por suerte ya ha desaparecido y bueno, todo va evolucionando, ¿no? Ahora, esta foto de la Puebla de Vícar es muy bonita porque ahora todo eso está, aquí se empiezan a hacer invernaderos, ¿no? Ahora está todo esto. Si luego tenéis tiempo y os metéis en el Google, veréis cómo está Puebla de Vícar. Y, lógicamente, la parte más importante de las viviendas tenía... la razón de ser de los pueblos de colonación eran las viviendas y las dependencias agrícolas, como ahora veremos. Un gran laboratorio urbanístico y arquitectónico. Esto me parece una clave que los que llevamos tiempo estudiando esto ya hemos escrito en diferentes artículos, ¿no? Había completa libertad para que los arquitectos hiciesen lo que quisiesen a nivel de diseño. Pero me parece muy importante este dibujo de Tamés, está firmado aquí abajo, el arquitecto José Tamés, para el pueblo de Láchar en el año 43. Fijaros que he dicho que el INC se crea en el 39, los primeros pueblos son 44, 45, pero se empiezan ya a hacer algunas cosas. El propio Tamés hace este proyecto con otro arquitecto y creo que recoge bastante lo que el INC quería que fuesen los pueblos, ¿no? Fijaros cómo hay una fragmentación de volúmenes bastante importante, la preponderancia de las cubiertas inclinadas. De todos los pueblos construidos en España, todos tienen cubiertas inclinadas, menos los de Almería, de la zona del Campo de Níjar y del Campo de la Lía. O sea, todos tienen cubierta inclinada, ¿no? Fijaros también la importancia de las chimeneas como un elemento que veremos ahora algunas imágenes. En Vegaviana, Fernández Lamo, en algunas viviendas lo utilizó como un elemento muy expresivo. Cómo crea unos ciertos espacios de descanso con una cruz de término que era la entrada al pueblo, y esta relación que tuvo el régimen de Franco con el nacionalcatolicismo y otras historias, y unas historias que ahora no es el momento de explicar. Y la última cuestión que reseño este dibujo es que fijaros que la calle va girando, es una calle curva, ¿no? Entonces, la única premisa que había y que no estaba escrito, porque ahora veréis que algunos arquitectos lo hicieron, es que las calles no fuesen excesivamente largas con perspectivas muy profundas. Excepto esto, podían hacer lo que quisieron, como ahora veréis. ¿Qué referencias teóricas tenían los arquitectos? Pues prácticamente ninguna. En el año 48, como es bastante pronto, el arquitecto Alejandro Herrero escribe 2 artículos, uno muy clave que se llama Independencia de circulaciones y trazado de poblados. Aquí ya está hablando directamente de los pueblos de colonización y aparece este esquema aquí abajo que me parece muy clave para entender qué criterio va a tener el arquitecto cuando decide hacer un trazado urbanístico. Puede tener 3 soluciones. Una, la vivienda se entra por la misma calle que los animales y entras a las dependencias agrícolas al final de la parcela entrando por la fachada. Una solución intermedia que se realizó en muy pocos pueblos, que es por la misma calle entran personas y animales pero por fachadas opuestas.
o la más interesante que genera los pueblos, que yo creo más importantes, que es lo que se llama la independencia de circulaciones entre personas y animales, ¿no? A las viviendas se accede por aquí y a los carros se accede por la calle trasera. Aquí otra vez viviendas que son peatonales, que veremos algunos pueblos, ¿no? Unos años más tarde, el propio Alejandro Herrero, en el año 55, escribe la RNA el artículo 15 normas para la composición de conjunto en barriadas de vivienda unifamiliar, donde solo he reproducido este dibujo que de alguna manera creo que intenta recoger algunas de las indicaciones que se querían dar a los arquitectos y curiosamente vuelve a hacer una calle curva. Claro, porque él está diciendo que no deben hacerse calles rectas porque las perspectivas son demasiado profundas. O sea que, de alguna manera, el único criterio que había era que las calles no fuesen rectas. Trazados urbanísticos. Acabo de decir que había un criterio que las calles no fuesen rectas y fijaros lo que se hace aquí en Zaragoza, en el Bayo, ¿no? Todo absolutamente ortogonal. Bueno, eso quiere decir que los arquitectos lo podían hacerlo, ¿no? Una calle donde tenemos una cierta avenida importante con la iglesia al fondo, los edificios públicos, la hermandad sindical, las escuelas, y pasamos a... No he explicado antes, se me ha olvidado, que siempre que haya una planta, un dibujo, una foto, iréis viendo el nombre del pueblo, la provincia, el arquitecto y el año del proyecto. Está todo más o menos para que vayáis viendo la cronología en qué fecha se sitúan los pueblos, porque no voy a hacer una clase cronológica, sino iré haciendo saltos delante, detrás, ¿no? Dos pueblos de Fernández del Amo, ¿no? El realengo. Aquí Carlos Flores, en la Guía de Arquitectura de España, lo explica como un cardo y un decumanus, ¿no? Como las dos calles importantes que generan el pueblo. Pues claro, el cardus cruza el pueblo, pero el decumanus queda cortado. Y fijaros cómo las calles se interrumpen y lo raro que hace aquí esta calle, que es un pequeño quiebro por no tener esa prolongación. Es una solución, creo, bastante rara, ¿no? En las Marinas, en Almería, las dos calles principales, el acceso era por esta carretera inferior, se prolongan de punta a punta, pero las intermedias ya quedan cortadas y no están prolongadas una delante de la otra. Insisto, los arquitectos podían hacer lo que les parecía. Llanos de Sotillo, Andrés Cánovas ha citado a algunos de los arquitectos importantes. Corrales hace... en Llanos de Sotillo, en Jaén, un trazado totalmente totalmente ortogonal, con unas calles adaptadas al clima andaluz que explica la memoria, que creo que es una buena solución para el calor de Jaén y que creo que funciona bastante bien, agrupando todos los edificios en el centro cívico, escuela, ayuntamiento, y que acaba con la torre que está al final del pueblo. Fijaros que este pueblo en esta primera fase no tiene dependencias agrícolas, ¿no? Y que hay una separación de circulaciones clara, donde la gente peatonalmente se mueve por el pueblo, accede por estas calles semicubiertas y los carros entran por detrás. Claro, Fernández del Amo, ya he dicho antes que después de estar 4 años pensando qué hacía, decidí hacer la tesis sobre Fernández del Amo, porque claro, él muy hábilmente se da cuenta que las calles no tienen que ser rectas, supongo que haría pruebas, el problema es que no hay muy pocos bocetos de todos los trazados de los pueblos, hay muy pocos bocetos, ¿no? Supongo que se daría cuenta que un hexágono convencional regular tenía unos ángulos demasiado agudos, y lo que hace es deformarlo y organizar estas manzanas con 12 viviendas, de manera que la va repitiendo en la misma manzana, y aquí organiza los edificios públicos, ¿no? Con las escuelas, el ayuntamiento y la iglesia que está en este punto de aquí, ¿no? Es curioso que cuando iba a Madrid a buscar el archivo de colonización me dijeron que a este proyecto le llamaban el proyecto de los toneles, ¿no? Por la forma, la geometría que adquiere el trazado urbano, ¿no? ¿Cuál era el criterio en general más habitual? Claro, si los arquitectos no querían proyectar calles rectas, pues era muy fácil. Hacían 2 mallas
Aquí tenemos al vértice del caudillo, una malla por aquí, otra malla por aquí, y se interseccionan un lugar conflictivo de geometría y allí colocaban normalmente los edificios públicos, ¿no? Así debe haber, cuando hice la tesis lo conté, ahora no lo he mirado, pero creo que debe haber más de un centenar de pueblos que están organizados con 2 tramas. Algunos más complicados están con 3, ¿no? No hay demasiados. El Villafranco en el Delta, ahora llamado Poblenou, es un pueblo de Borovio, que es el arquitecto que hizo más pueblos por la zona del Ebro, que hace 3 tramas, ¿no? Una por aquí, otra por aquí y otra por aquí, con lo cual, claro, les genera unos encuentros entre ellos de una manera como bastante rara, parcelas, manzanas trapezoidales y cosas como bastante más complejas, ¿no? Vamos a Vegaviana. Claro, Vegaviana, Fernández del Amo, lo que hace es 4 grandes supermanzanas, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, me voy hasta aquí abajo y otra por aquí. Y coloca los edificios públicos en el centro, ¿no? Tenemos la iglesia, las escuelas, la iglesia, las artesanías, el ayuntamiento y el centro social. Y hace una cosa, creo, como muy interesante, que es crea unos grandes espacios, unos grandes vacíos de acceso peatonal a las viviendas que dan al patio y coloca en el centro dos manzanas más pequeñas de parcelas de viviendas de colonos, 2 o una aquí y una aquí. Esto es quizá lo más extraño porque de alguna manera esta es una calle que sirve para el acceso a los carros cuando estas viviendas están mirando a la parte exterior del pueblo, cuando en general se mira a espacios interiores, ¿no? Esta es la imagen más conocida de Vegaviana, en la que yo creo, cuando intento explicar esta imagen, cuento que Fernández del Amo tuvo muchísima suerte en el sentido que él explica en la memoria que le dan un solar, ya lo veis cuál era el solar, donde había un buen encinar y con arbustos bajos, jaras, jaramago, diferentes vegetación baja, pero ¿qué hubiese pasado si en lugar de darle le dan un secarral por aquí fuera? Claro, el pueblo hubiese cambiado muchísimo, hubiese sido igualmente interesante, pero hubiese cambiado bastante. Y él muy hábilmente lo que hace es aprovechar la vegetación para tirar algunas encinas, evidentemente, pero aprovecha la vegetación y las fotos del pueblo recién terminado ya se ven que van apareciendo ya la vegetación. Fijaros, estos espacios que estaban al aire libre y espacios de circulación peatonal, el ayuntamiento en el 2010 empezó a peatonalizarlos y ahora sé que ha habido recientemente una sentencia en contra del ayuntamiento que le obliga a levantar todo esto. Veremos cómo acabará y no sé qué pasará, pero el alcalde ha propiciado toda una pavimentación de las zonas que Fernández del Amo había propuesto que fuese. Incluso hay cambios de rasantes, ¿no? Aquí ya se ve que hay añadidos de tierra, hay cambios de rasantes que veremos cómo se resuelve. Trazados curvos y trazados orgánicos. Claro, si queremos que las calles no sean rectas, pues una opción muy elemental es hacer el trazado en forma de sector circular. Sota, luego veremos algunas imágenes del pueblo, es muy innovador en el trazado, planteando una, en teoría, circulación de separaciones, porque son las calles de carros, pero claro, estas calles de carros se están cruzando con estas calles peatonales, con lo cual aquí hay unos ciertos conflictos, ¿no? Pero bueno, la planta es muy interesante, saca el ayuntamiento y la iglesia a las fueras del pueblo, aquí coloca un pequeño centro administrativo, aquí están las artesanías y coloca las escuelas fuera del pueblo, que luego veremos la planta. Otros arquitectos aprovecharon la forma curva, como Ayuso, otro arquitecto interesante, Jesús Ayuso Tejerizo, que en Casar de Miajaras hace esta forma circular siempre con el centro predominantemente la iglesia y el ayuntamiento. Fernández del Amo, de nuevo, para mí, yo no puedo ser objetivo con Fernández del Amo, lo he estudiado muchísimo, pero 2, me parece, lecciones de
intervención en el medio rural, ¿no? Un pequeño pueblo de 14, 16 viviendas en La Vereda, en Córdoba, que él lo explica como fuese una cortijada. Las viviendas están mirando al patio y organiza los edificios públicos alrededor de este atrio que está marcado por aquí, ¿no? Y las viviendas miran al patio. ¿Qué pasa? Mira el río al año siguiente. Al año siguiente, mira el río, hace unas viviendas, mira el río, las viviendas colocadas por la parte de fuera están mirando hacia el río. Por aquí hay un afluente del Guadalimar y por aquí creo que pasa el Guadalimar, y coloca las viviendas mirando al río, y las dependencias agrícolas que por aquí iban por fuera, en Mira el río van por dentro. Y coloca todos los edificios públicos alrededor de este porche que está marcado aquí, que tiene 150 metros de longitud. Fijaros cuál es la escala que tiene este pueblo. Y esto hace una referencia muy clara al poblado a la colonia de Palestina de Nahal, del arquitecto Kaufman, que hemos visto al principio de todo. Y para mí, casi como el último pueblo como más importante en la relación de la arquitectura con el paisaje es de nuevo Alejandro de la Sota, ¿no? Alejandro de la Sota, aquí ya se olvida de esas connotaciones tan geométricas de Esquivel y plantea en La Bazana 50 viviendas organizadas alrededor de 5 placetas. Aquí tenéis el detalle un poco más grande, de manera que las viviendas dan a esta plaza y las dependencias agrícolas se accede por unas calles posteriores que están conectadas con la vía principal, ¿no? Y hace como telón de fondo de estas viviendas, hace una cosa poco frecuente que puede verse aquí, puede verse yo porque lo sé, os lo explico, que estas viviendas tienen 3 plantas de altura, cuando normalmente en los pueblos tienen 1 o 2 plantas. Son viviendas de una sola planta o dúplex. No hay viviendas en 3 plantas. Sota, supongo que poder potenciar un poco como cerrar más esta plaza, pues organiza aquí unas viviendas de 3 plantas. Vuelvo a la propuesta de Herrero para explicar la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva lo que quiero explicar es que en ese artículo del año 48 él hace una propuesta teórica un poco rara, porque él habla con separación de circulaciones en la que entendemos, intento explicarlo de una manera rápida, tenemos una circulación perimetral y luego hay una circulación interior que va recorriendo y que cruza el pueblo de norte a sur, teniendo aquí el ayuntamiento como telón de fondo de esta avenida principal, aquí la iglesia, las escuelas, y L quiere decir viviendas de labradores, ¿no? Donde lo negro son las viviendas, ya lo veis que están volcadas hacia este espacio, esto de aquí, y por fuera, aquí tenemos en blanco las dependencias agrícolas con este recorrido, digamos, viario exterior. Pero, insisto, aquí se están cruzando las circulaciones, porque esto es un recorrido de carros. En cambio, Fernández del Amo, en Cañada de Agra, que yo creo que junto con Vegaviana son los 2 pueblos más importantes, lo que hace es, a partir del criterio, entre comillas, un poco del dibujo de Alejandro Herrero, plantea una circulación exterior con unos fondos de saco, 1, 2, 3 y 4, donde hay marcado en gris las dependencias agrícolas. Y en un gris más oscuro son las viviendas, de manera que un niño que vive aquí puede ir caminando, no cruza con nada de los carros, va a la escuela, que son esto de aquí, son viviendas de maestro, pasa por la plaza del pueblo, recorre por aquí, puede ir a la iglesia y puede ir a ver a su amigo que vive aquí. O sea, el pueblo tiene un recorrido todo absolutamente peatonal y con estos fondos de saco permite tener el acceso de carros. Luego veremos la plaza. Aquí, a diferencia de Vegaviana, fijaros qué pasa con Cañada de Agra. Claro, es un secarral, aquí no había nada de vegetación, y ahora el pueblo ha ido ganando con el paso de los años de la vegetación y ahora no tiene nada que ver con esta imagen antigua. La plaza como elemento vertebrador del pueblo. Me parece importante resaltar
la evolución de la manera de entender los arquitectos la plaza como ese elemento que vertebraba al pueblo. Los primeros trazados, la plaza es una plaza decimonónica, porticada. No hay muchos dibujos como estos dos que presento. Uno es un dibujo de Jiménez, de Alejandro de la Sota, cuando era funcionario. A cabo de unos años, cuando hizo el resto de pueblos que he citado, Bazana, Entre Ríos, Baluengo, ya no era funcionario. Hace un tratamiento como muy decimonónico, con una plaza porticada, con 3 alturas, la iglesia como lugar predominante, y unos años más tarde Borovio ya empieza a hacer una plaza como más diluida, ¿no? Vemos la torre con la iglesia, las escuelas, el ayuntamiento. Veremos cómo algunas plazas, como esta de Roquetas de Mar en Almería, que aún se mantiene, más o menos se mantiene. Las artesanías solo tenía pórticos en este lado. Esto aquí han demolido alguna casa y han hecho a una altura más, pero esto sigue existiendo. Fijaros que aquí estaba el centro social y esto es una pequeña caja escénica del cine-teatro. Esto sigue existiendo. Yo estoy intentando que el ayuntamiento lo reconvierta en un centro social y que lo aproveche porque lleva cerrado muchísimos años, pero supongo que será difícil, ¿no? Y lo que os decía, la Cañada de Agra, la plaza que acabo de explicar el pueblo, una plaza abierta al paisaje, con el edificio social, las artesanías, el edificio del ayuntamiento, esta plaza poligonal abierta, digo, al paisaje. Es una fotografía en color muy recién terminado el pueblo, y ahora los árboles ya están tapando esta perspectiva con las montañas al fondo. Volvemos a Vegaviana. Vamos a ver algunos de los edificios de Vegaviana con otros edificios similares en otros pueblos. El ayuntamiento, foto de la época, foto más o menos actual. Fijaros los cambios que se producen. Esto era muy habitual, ¿eh? El ayuntamiento, aquí ya veis que tiene esta secuencia de balcones seguidos. Aquí hay 7 pórticos, aquí en el proyecto hay 8, con lo cual los proyectos se modificaban sobre la marcha. Bueno, no era todo lo complicado que ahora hacemos. Y vemos que el ayuntamiento se relaciona con la iglesia. Luego veremos en el plano de la iglesia cómo se intuirá que continúa con el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento, en el 2009 fui a estas jornadas de incoar, para que se incoase bien de interés cultural. El ayuntamiento hacía poco que había cambiado estas carpinterías, y cuando le dijimos al alcalde que por qué había cambiado las carpinterías, nos dijo que las de madera no se podían hacer y que él estaba muy orgulloso de haber puesto unas carpinterías de aluminio, pero eso sí, imitación madera, para que se viese que parecía que eran de madera, ¿no? Claro, cuando le explicamos que aquí las imitaciones no tenían ningún sentido, bueno, el hombre no le gustó nada lo que le empezamos a decir, y creo que aquello fue el inicio de decidir que él no seguía con la incoación del expediente. Ya he dicho que no sé cómo acabará. Aquí también veo que por temas de instalaciones han puesto añadidos, y bueno, no sé cómo acabará Vegaviana, ¿no? Otras cuestiones de Fernández del Amo, San Isidro de Albatera, esto es el ayuntamiento, una plaza que él escribe en la memoria, no es una plaza clásica, escribe en la memoria del proyecto que esto es una plaza como mercado al aire libre, ¿no? Ahora algunos vanos de aquí, estuve hace unos años y habían caído y están intentando a ver si los recuperan, ¿no? O el Realengo, que la plaza, antes hemos visto el trazado, el edificio es un edificio puente en el que se puede pasar por debajo un espacio público que hay ahí que conecta con otro que hay detrás, ¿no? O un elemento tan singular como la vereda, donde ya habéis visto que había el patio de las viviendas de los colonos con el atrio de las viviendas de los edificios públicos, que se entiende un poco por aquí. Y lo que es curioso es pensar que esto es el salón de plenos en una planta octogonal, y que encima del salón de plenos, esto de aquí, es el depósito de agua del ayuntamiento. Porque era de los pocos edificios que tenía 2 alturas y servía para que, lógicamente, el agua tuviese más presión. Volvemos a Vegaviana. Una vez más, Fernández del Amo destaca por su innovación. Veremos algunas escuelas más al uso. Fernández del Amo plantea este recorrido curvo. Fijaros
que hay 3 escuelas de niñas, 2 escuelas de niños con un taller separadas, los niños y niñas tenían que estar separados, con un tratamiento de mampostería de piedra que luego veremos, y me parece muy bonita esta imagen que está vista desde aquí, porque aquí falta el muro que cierra el espacio del colegio. Es muy habitual que, como ahora veremos, no hay planos de parcelas, no hay planos de cerramientos, los edificios públicos se planteaban como tal, y luego yo creo que los cerramientos los deberían hacer sobre la marcha en la obra, porque no hay planos delimitando cada edificio público el perímetro que tenía, ¿no? Y esto en algún sitio Fernández del Amo explica que esto es las campanas para llamar a los niños a la escuela, ¿no? Qué bonito sería que los niños en Vegaviana ahora fuesen llamando las campanas a la escuela, y que la campana no sea únicamente para llamar los domingos a ir a misa, ¿no? Esto sigue estando casi igual, ¿eh? Esto de momento lo mantienen bastante bien, ¿no? Os hablaba que veríamos las escuelas de Esquivel que están a las afueras del pueblo. Ya lo veis, ¿no? Escuelas separadas, los que se llamaban escuelas unitarias, niños por un lado, niñas por otro, separados evidentemente, y el programa de la escuela era muy elemental. Un aula de 60 metros aproximadamente, con 6 de fachada, 6 de profundidad y 9 de fachada, con 3 pórticos de 3 metros, despacho del profesor, una zona de ropero y unos aseos. Y siempre un porche para jugar los niños y protegerse del sol o de las inclemencias del tiempo. Ayuso, antes he explicado, lo he citado en Casar de Miejaras, veremos alguna cosa más porque fue un arquitecto muy interesante. Hace en San Agustín, cuando visité esto, ya veis cómo estaban las escuelas, ya no se utilizaban, pero consigue esta sección con la cubierta inclinada que le permite tener una doble circulación del aire, como se ve muy bien en una foto hecha desde la torre de la iglesia, y como el programa era, repito, muy elemental, ¿no? Aula, esta zona de ropero, despacho del profesor y aseos, y aquí en San Agustín lo que hace es que el porche, en lugar de ponerlo en este ámbito de aquí, que hubiese sido lo normal, lo coloca en la parte posterior, y aquí ya vemos que se ha cerrado ya una parte para convertirlo me habían explicado que era para hacer vestuarios para que los niños se pudiesen cambiar. Fernández del Amo, una vez más, en la Puebla de Vícar, si os recordáis aquella imagen que pasaba al principio, hace una escuela rompiendo de nuevo los esquemas y los estereotipos fijados por el INC, ¿no? Una aula de escuela poligonal con un despacho que casi no funciona, el ropero, los aseos, no hay patio cubierto, no hay elemento cubierto, sí que hay un patio, y aquí sí que está dibujado el cerramiento, pero ya digo, no solía ser habitual, ¿no? Volvemos a las iglesias, volvemos a Vegaviana. En las iglesias, una foto de la época donde hemos visto donde se ve el porche que antes hemos visto con el ayuntamiento, estaría a la derecha. Veis cómo este porche sería este que continúa por este lado de aquí. Voy a hablar algunas pinceladas de la arquitectura de las iglesias. En Vegaviana podemos ver una planta basilical, como fueron las primeras de los años 50, pero fijaros que esta galería que está dibujada en el plano en cada lateral, en la realidad en este lateral no hay galería, solo hay galería en un lado. Insisto lo que he dicho antes de la necesidad de ir transformando los proyectos, y no hay documentación muchas veces, la mayoría de las veces, de los planos definitivos. Vegaviana, que era un pueblo grande, tiene la vivienda del cura en 2 plantas, que estaría en este punto, y aquí los edificios de Acción Católica para hombres y para mujeres, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, esto era la zona del baptisterio, estos edificios alrededor de un patio que está detrás de este edificio, ¿no? Y aquí la sacristía. Como resumen del primer proyecto que estuvimos trabajando en los pueblos del Valle del Alagón, redibujamos todas las 12 iglesias
puestas por orden cronológico. En Begaviana respetamos los planos originales porque no quisimos entrar en los cambios, y puede verse cómo hay una predominancia bastante importante de plantas basilicales con capillas laterales en un lado o en otro, con la importancia de la estructura que va delimitando esas capillas. Y a partir del año 63, 64 empieza a haber cambios en la liturgia, porque en 1962 empieza el Concilio Ecuménico Vaticano II, que implicó unos cambios importantes en la liturgia, que acabó en el 65. Eso quiere decir que al final aparecen unas plantas, ya veis, más cuadradas, ya no hay esas capillas laterales. Valderrosas tiene una planta en L, pero eso no quiere decir que algunos arquitectos, como José Subirana en Alagón en el año 57, ya había hecho una planta triangular que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo de estas plantas más basilicales, ¿no? Es muy interesante ir viendo el recorrido, y hemos estado redibujando o componiendo planos con todas las plantas de las iglesias, ¿no? Un resumen un poco de lo que es esta arquitectura de Extremadura. En el lado de la izquierda, dos iglesias, La Moera, una fachada tipo retablo con una utilización de mampuestos de piedra. En Balboa, abajo, en Badajoz, debajo del Guadiana, una solución bastante habitual de la torre de la iglesia, ubicada a los pies de la nave, a la opuesta del cabecero, y propuestas de alguna manera más innovadoras, más modernas, ya no son simétricas, con esta prolongación de las cubiertas que se unen con la iglesia por aquí, o con esta torre, y la utilización del ladrillo visto, que de alguna manera ya empezaba a ser un material que de alguna manera rompía la utilización tradicional de los edificios hechos habitualmente con mampostería de piedra. Claro, antes he dicho Alejandro de la Sota, pues Baluengo y Entre Ríos, claro. Supongo que vuestros profesores evidentemente os habrán explicado de la importancia de Alejandro de la Sota, uno de los arquitectos, 3 o 4 arquitectos más importantes de la España del siglo pasado. Él, al margen de concilios ecuménicos, iba 10 años por delante y presenta en Baluengo una planta absoluta, casi cuadrada, con una luz de 14 metros, con un problema de unas cerchas de hormigón metálicas, no sé cómo se calculó, con unos cables, porque no era muy fácil para la época resolver, y con los medios que tenía colonización, una cubierta para una iglesia de este tipo. De todas maneras, sigue teniendo, hay algo como contradictorio a mi modo de ver, que esta planta, como tan abierta y diáfana, resulta que acaba terminándose con un ábside para el presbiterio, ¿no? Aquí vemos la cubierta con un gran lucernario que dio problemas de luz. Hemos descubierto documentación de diferentes proyectos para hacer unos filtros y tamizar la luz, ¿no? O 2 años más tarde, en Entre Ríos, claro, creo que Sota hace un elogio al círculo, en que además de hacer la planta de la iglesia en forma circular, el presbiterio es un círculo, el baptisterio es un círculo, el púlpito para subir a hacer la homilía es un círculo, el confesionario es otro círculo, y el coro, ya veis la figura que tiene, ¿no? Bueno, sería ahora otra historia seguir hablando de estos pueblos tan interesantes de Alejandro de la Sota, ¿no? O los últimos pueblos ya muy de planta posconciliar. Estamos hablando de Fernández del Amo, el año 66, ¿no? Fijaros qué planta, una planta cuadrada con el presbiterio colocado en el centro. O en el año 68, los últimos pueblos que se hacen en España, Langle hace esta planta en forma de abanico. Aquí ya se pueden ver algunas de las cosas con las que al final daré una pincelada de las obras de los artes en las iglesias, y este mural que luego veremos en detalle en Puebla de Vícar, ¿no? El campanario como hito parece fundamental.
Hay algunos pueblos que están ahora están próximos a vías, autovías importantes, pero hay otros que hay que ir a ellos. Por Castilla-La Mancha yo me he perdido buscando pueblos y al final los acabas reconociendo porque en el paisaje ves torres, campanarios que sobresalen como hito y es fácil identificarlos. Es muy habitual unas plantas cuadradas, con un ojo de escalera, el ojo visto hacia abajo, el ojo visto hacia arriba, con diferentes soluciones bastante canónicas, soluciones más interesantes, la de Pradochano hemos visto en la iglesia, o una planta de una torre en forma de una cruz griega con 4 grandes pilares de hormigón, ¿no? Esto es pueblos del Valle del Alagón. ¿Pero qué hacían otros arquitectos en España? Pues bueno, Borovio en Aragón, que utilizó mucho la mampostería, en Puigmoreno hace una torre cilíndrica. Fijaros, la planta de Esquivel, tan moderna que era, con aquel trazado en forma de círculo, hace esta solución que no me atrevo a calificar, o una actitud mucho más moderna, la de Corrales en Llanos de Sotillo, o el año, no sé si es anterior o posterior, en Villafranco de Guadiana, una torre totalmente metálica. Esto es de Fernández del Amo en Cañada de Agra y esta es de Fernández Alba en el Priorato en Córdoba. Pasamos a la vivienda. En la vivienda me parecía bien poner. Hay como 2 imágenes, yo creo, icónicas del tema de la vivienda en Vegaviana y creo en todo el conjunto de colonización, que son 2 imágenes de Vegaviana. Una es esta de la lavandera, que alguien se pensaba que es que había aquí algún tipo de laguna o algo, y esto es una charca creada por un exceso de lluvia, y cuando llegó el fotógrafo se encontró con esta señora pues lavando la ropa, y bueno, cuando yo fui la última vez había llovido, había una cierta acumulación de agua, intenté reproducir esa imagen y luego lo explicaré en San Agustín, pero lo empiezo a explicar aquí, ¿no? Fijaros con qué economía de medios se trabajaba en aquella época. Con este plano se hicieron, no lo sé, pero 40 o 50 viviendas. Tenemos la planta de cimientos, la planta baja, la planta primera y la planta de cubiertas. No hay alzados generales, hay 2 alzados y 2 medias viviendas, alzado principal, alzado posterior, los testeros y una sección. Con esto se construían las viviendas y no había que hacer más explicaciones, ¿no? Ahora, ¿qué os voy a decir que os habrán comentado vuestros profesores, ¿no? Para hacer un vestíbulo de no sé qué tienes que hacer 25 planos, ¿no? Fijaros, Fernández del Amo, para mí, lo habilidoso que es con esta vivienda que he ampliado, ¿no? Para él conseguir esta fachada, él tenía que tener aquí un hueco de este dormitorio, si no, no hubiese podido hacer esta fachada ciega. ¿Pero qué hace? Genera este volumen que en planta baja, fijaros que esto es un vestíbulo, pero un vestíbulo que tiene casi el mismo tamaño que un dormitorio. Y esto es una despensa enorme separada del ámbito de la cocina. No, en los primeros pueblos no había cocina, se cocinaba en la lumbre debajo del hogar. Y fijaros que tampoco había aseos, porque iban a las cuadras. Estamos hablando de los primeros años 50, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Para poder conseguir que este elemento fuese ciego, tiene que ventilar por este espacio y entonces crea este volumen en planta baja. Otra cuestión importante que me parece que merece destacarse, que es la construcción de los pueblos con muros de carga. Ahora estamos todos muy acostumbrados a trabajar con pilares de hormigón, se ponen los pilares y la distribución va aparte de la estructura. Aquí no, esta gente, ahora veremos algunas plantas más, donde al hacer la estructura y hacer los muros de carga tenían que considerar muy bien cómo se iban colocando. Yo creo que ahora los muros de carga en situaciones de proyectos de viviendas de 1 o 2 plantas con muros de estos de termoarcilla con buena inercia, yo creo que es una solución interesante y que de alguna manera debería propiciarse, ¿no?
de nuevo, Fernández del Amo, no voy a explicar todas las plantas porque no tenemos tiempo, pero de alguna manera vuelve a explicarnos cómo puede, con un sencillo juego de volúmenes y jugando con las cubiertas, como ahora explicaré en las siguientes diapositivas, cómo consigue crear estas interesantes imágenes plásticas, ¿no? Fijaros esta, que es la que hemos escogido para el cartel, las viviendas. Fijaros que aquí no es que la foto está al revés, ¿eh? Las fotos están bien, quiere decir que hubo viviendas que se hicieron con el hastial hacia un lado y otras hacia el otro lado, ¿no? Pues la vivienda es la misma y fijaros como aquí siempre hay un plano por vivienda donde se recoge todas las distribuciones y los tipos de viviendas. Fijaros que esta es la planta cubierta. Lo normal en este tipo de construcciones es que el agua vierta a la parte interior y vierta a la parte exterior a la calle, ¿no? Eso sería la solución habitual de la arquitectura popular. Fernández del Amo, para poder conseguir esta solución, lo que hace es levanta a partir de este punto este hastial y crea una cubierta que vierte sobre esta de aquí, que luego va a la calle. O sea que claramente estaba jugando con los volúmenes, como hemos visto antes, y fue una solución muy recurrente y muy utilizada por él, ¿no? Las viviendas, digo que no hay en general muchos planos de conjunto, pero aquí sí que Fernández del Amo preparó un plano para poner todas las viviendas de obreros, y aquí, así como en las viviendas que hemos visto anteriormente, voy para atrás, estas de aquí, estas más conocidas, la última vivienda de la fila es exactamente igual, simplemente que le cambia un hueco. Es curioso que cuando llega a estas viviendas de obreros sí que maneja dos tipos diferentes para las esquinas. Esta es la vivienda habitual y cuando llega a la esquina genera una vivienda diferente en planta baja, que es esta y una vivienda diferente en las esquinas de dos plantas, que son estas de aquí, ¿no? Y fijaros la importancia de las chimeneas, ¿no? Ya lo decía al principio, que de alguna manera pretende recordar el dibujo aquel de Tamés, donde sobre las cubiertas de aquel dibujo del Achar aparecían de una manera destacada las viviendas. Y de las pocas fotos que hay interiores, creo que esta foto no es tampoco demasiado conocida, donde os explicaba, fijaros aquí los cacharros que hay de la cocina, ¿no? Es que esto era la cocina, aquí en la lumbre se cocinaba dentro del hogar con leña o con carbón, ¿no? Los materiales, un pavimento de cerámica, levanta esto un poquito con un ladrillo sardinel y aquí puede distinguirse un pavimento de canto rodado de empedrado que era muy habitual en los pueblos de colonización, ¿no? Algunos ejemplos, algunos de Fernández del Amo, otros no, siempre un poco por explicar esto que os decía de los muros de carga, ¿no? Aquí ellos se daban cuenta que con fijaros que las viviendas eran muy elementales, la cocina-comedor en planta baja hacía casi de distribuidor, subías a las escaleras, salías al porche, pasabas al dormitorio, como en el espacio de la cocina-comedor coloca arriba los dormitorios, ¿no? Que luego es lo que hace aquí Fernández del Amo, que en este ámbito, más cogiendo el porche este de aquí, coloca arriba dos dormitorios, ¿no? Importante la estructura para la solución de estas plantas, ¿no? De nuevo, otra vez Ayuso, me interesa resaltar que él hace este proyecto en San Francisco, en Huercalovera, donde he dicho antes que en Almería hay 14 pueblos, los del campo de Níjar 4 y los 8 del poniente 12 son con cubierta plana, pero los 2 del norte de la provincia que están en el interior sí que tienen cubierta inclinada. Entonces Ayuso hace estas viviendas fijaros que el alzado con las sombras explica muy bien lo que aquí coincidió cuando yo fui a hacer esta foto, que el sol estaba en las mismas condiciones. Hay una lección muy interesante del saber construir con mampostería, que sabe que a partir de 2 metros, cuando tenga que poner dinteles, ya le va a ser muy complicado poner mampostería, y aquí aparecerán unas vigas
de cemento seguramente, y aquí ya será fábrica de ladrillo enfoscado, pero claro, esto pretende hasta cierto punto relacionarse con la arquitectura popular, pero esto no es nada popular. Aquí hay un arquitecto que a una vivienda le pone un balcón y pone una barandilla desplazada respecto al hueco de la vivienda, al hueco de atrás, ¿no? Y fijaros que el mismo arquitecto, unos años después, esto es del 59, en el 68 hace esto, el mismo arquitecto, en un sitio totalmente diferente, ¿no? Lo que os decía antes de la economía de medios, aquí lo volvemos a tener. Aquí ya aparece ya un plano de Forjás, que antes no teníamos plano de Forjás, ¿no? Incluso aparecen ya unos pequeños dinteles, jácenas, para formalizar unos huecos, que son estos de aquí, que corresponde a esto de aquí y esto de aquí. Pero es el mismo, un solo plano, se hacía todo muchas viviendas, ¿no? No está la relación de unas con otras, no está la relación con la parcela. Y me parece interesante que el ladrillo visto, Ayuso decide pintarlo de blanco. Pero claro, ¿cómo resuelve el desnivel con la entrega del ladrillo visto? Muy hábilmente. Un pequeño zuncho que nivela el apoyo de los ladrillos de hormigón visto, y el resto ya ladrillo visto, pintado de blanco, y al final, ¿cómo remata el ladrillo visto? Pues con un ladrillo puesto a sardinel. He dicho que no hay planos, no hemos encontrado planos de Vegaviana donde estén las dependencias agrícolas vinculadas a la vivienda. Entonces, esto es un dibujo de la tesis que reproduzco aquí para poder explicar el tema y la importancia de las dependencias agrícolas. Como hay separación de circulaciones, a las viviendas se entra por delante y a las dependencias agrícolas se entra por detrás. Vamos a ver, esto es las dependencias agrícolas en una foto de la época y en una foto hecha por mí en mediados de los años 90, donde puede verse la diferencia principal es que se habían construido las partes altas de las dependencias agrícolas, que normalmente solía ser el pajar. El granero y el pajar solían estar arriba y aquí habían construido ya, pero fijaros un poco el ritmo, y es una de las, no lo he explicado, pero me sirve esta imagen para hacer hincapié en ello, que del mismo modo que algunos arquitectos utilizaron diferentes tipos de viviendas mezcladas en el mismo alzado para conseguir una variedad en el alzado, Fernández del Amo hace justamente lo contrario. Él, cada vivienda, utiliza la agrupa de la misma manera una detrás de otro, utilizando únicamente el mecanismo de repetición. Y así vemos estas imágenes que todo siempre es la misma vivienda que se va repitiendo. No parea las viviendas para hacer simetrías de dos en dos, sino que siempre es la misma vivienda que la va repitiendo una al lado de otro. Aquí sí que podemos ver unos planos de las dependencias agrícolas de las Marinas, de Fernández del Amo. Fijaros, aquí está la vivienda. Estos, por un lado, las dependencias de primera fase, las dependencias de segunda, el plano de cimientos, y en Cañara de Agra, como hay separación de circulaciones, tenemos que las viviendas se entra por delante y las dependencias agrícolas por detrás. Aquí podéis ver la dependencia agrícola situada en la parcela, y aquí podéis ver la dependencia agrícola en planta baja y la dependencia en planta alta con el plano de cimientos. Claro, fijaros que esta calle curva, hemos visto el trazado antes orgánico, que ¿quién se atrevería a decir que este alzado corresponde a unas humildes dependencias agrícolas donde aquí hay un granero y aquí debajo hay un almacén para guardar los aperos agrícolas? Yo creo que tenemos mucho que aprender de estas imágenes y de esta manera tan elemental de tratar algunos simples materiales, ¿no? Evidentemente, estos usos agrícolas necesitaban una cierta ventilación, el granero, la cuadra, el pajar, y bueno, algunos recurrieron a elementos tan sencillos como estos. Lógicamente había escasos medios en la época, y quizá la más bonita es esta de Atochares de Agustín Delgado de Robles, otro arquitecto importante, y algunas celosías aquí de Vegaviana y otros pueblos, ¿no?
hablar un poco de las texturas y los materiales. La otra fotografía de la imagen del cartel, Fernández del Amo escribió varios artículos que había que utilizar los materiales de la zona. En Vegaviana utiliza la mampostería de piedra, perdón, de pizarra. En Cañada de Agra la mampostería ordinaria. En Las Marinas la parte baja es una mampostería ordinaria y en la parte alta una fábrica de ladrillo enfoscado, ¿no? Y para que tengáis una idea de referencia de tamaños, son en los pueblos de Fernández del Amo, otra tabla de la tesis, la superficie de las viviendas son una media de 109 metros, mientras que las dependencias agrícolas son de 140. Claro, fijaros cuando hay separación de circulaciones, lo fácil que es, como hemos visto en Cañada de Agra, convertir las dependencias agrícolas en una vivienda para los hijos con 140 metros, ¿no? O una circunstancia que también me parece muy interesante, los tamaños de las parcelas. Ahora nos hemos ido a un urbanismo donde la parcela mínima, alguien dijo que tenían que ser 100 metros, porque claro, si hubiesen también, espero que ningún loco diga algún día que pueda hacer viviendas en parcelas de 80, seguro que había arquitectos que las harían, pero que aquí estamos hablando de parcelas de superficie media de 500 metros cuadrados, ¿no? Donde jugando con, de nuevo, este laboratorio urbanístico, parcelas con más fachada que profundidad, 30 de fachada por 25, imaginaros una vivienda con 30 metros de fachada de parcela, ¿no? O estas, las más alargadas, las de la ampliación de Jumilla, con separación de circulaciones, la vivienda en tramos por delante y las dependencias por detrás con 600 metros. Estamos ya acabando esta parte. Y figuración y abstracción. Ya estaba comentando que Alejandro de la Sota en Esquivel había sido muy innovador en esa planta circular del trazado de Esquivel, pero en cambio él explica en la memoria, y hay unos dibujos bastante bonitos con unos alzados de diferentes puertas y ventanas, y él llega a decir que le hubiese gustado que cada colono hubiese podido elegir su hueco para su vivienda, ¿no? Todo lo contrario de Fernández del Amo, que él apuesta por la repetición y una cierta abstracción, donde aquí alinea la ventana justamente en el canto del forjado, poniéndola un poco alta y cambia la textura, cómo esconde las puertas, ahora lo veremos en el realengo, claro, cuando uno ve una puerta de entrar a una vivienda siempre sabe que la medida son 90 por 2, 210, mientras que un hueco en una ventana, pues bueno, esto puede ser 60 por 60, pero también puede ser 80 por 80, ¿no? Aquí también siempre en estas clases me gusta hacer una referencia a Joaquín del Palacio, un magnífico fotógrafo que firmaba con el seudónimo, bueno, no era seudónimo, se lo conocía, que era Kindle, ¿no? Kindle, es esto de aquí, es Kindle, el apellido, el nombre más la preposición, y que llega en un momento muy oportuno para hacer esta fotografía en la que, fijaros, como estos tres planos, tenemos uno en sombra, uno en la luz tangente y otro en luz, pero fijaros cómo la puerta de la vivienda ha desaparecido y se entra por el patio para entrar a la vivienda, ¿no? Y otra vez cómo Fernández del Amo desplaza las ventanas juntamente en las aristas, no coloca dos ventanas en cerca del paño, no, las desplaza lateralmente, esta coincide con esta es la del estar, tiene que ser más grande, estas dos serán las del dormitorio. Bueno, Joaquín del Palacio Kindle también construyó y fotografió esto de Fernández del Amo en el realengo, que es la imagen que sirvió para la portada del libro de la tesis, y acabar con la otra imagen. He empezado explicando las viviendas con la imagen de la lavandera lavando en la charca, y me gusta acabar con esta imagen explicando que tuvo que ser muy importante para la época, porque cuando Franco en el año 1964 quiso conmemorar los 25 años de paz, hizo una serie de sellos en las que se reproducían
todas sus efemérides que él había estado realizando, y cuando hubo que poner sus actuaciones en el ámbito del Plan Nacional de la Vivienda, se decidió poner esta foto que ya veis que es exactamente estar aquí, ¿no? Es la foto de las viviendas de Vegaviana. Bueno, y ahora, si me permitís, ya sé que llevamos un poco más de una hora, pero me gustaría dedicar 7 o 8 minutos a explicar un tema que desde que empecé a estudiar los pueblos de colonización me llamó la atención y que sigo trabajando y estudiando, pero creo que aún es poco conocido, que es el tema del arte. El arte, esta es la portada de la conferencia que di en el Instituto de Patrimonio de Cultura en España, en la Corona de Espinas, cuando en una jornada sobre colonización me invitaron a hablar del arte en las iglesias de colonización, ¿no? Pues bueno, ya podéis intuir aquí lo que os voy a explicar: cerámicas, esculturas. Seré breve, pero será como pasaros muchas imágenes para que veáis un poco un tema que es absolutamente desconocido y que yo creo que aún falta mucho por trabajar, ¿no? El primer artículo que yo conozco que recoge algo de esto se escribe en el año 83 por Enriqueta Antolín, una periodista, que tiene el sugerente título de Artistas infiltrados, rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco. No se puede decir más. O sea que en el año 83, Franco había muerto hacía ya 8 años, ¿no? Pero fijaros lo que explica aquí, ¿no? Artistas infiltrados, rojos, ateos y abstractos. Bueno, es un artículo interesantísimo, creo que anda por ahí por internet, y solamente os voy a leer el primer párrafo, ¿eh? Entonces llegó Fray Albino, obispo de Córdoba, se quedó mirando el fresco que Manuel Millares acababa de pintar en el ábside de la nueva iglesia y dijo: yo no bendigo esto, que lo piquen inmediatamente. Aquí ya viene lo que pasó, lo intentaron salvar, alguien le dijo al obispo que estaba detrás, bueno, al final se tuvo que picar, y sería la única obra que hizo Manolo Millares en los pueblos de colonización. 5 de los 8 miembros del Grupo El Paso, fundaron en el 57, realizaron las obras en los pueblos de colonización. Tengo que decir también la importancia de Fernández del Amo para ello. Fernández del Amo, en el año 1952, él era funcionario desde el 47 en el INC, fue nombrado director del Museo de Arte Contemporáneo y estuvo hasta el 58. Es muy curioso que el Paso se crea en el 57, ¿no? Y 5 de sus 8 miembros hicieron obras. Pablo Serrano, Manuel Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez y Rafael Canogás. Sobre todo los que más obras tienen son Manuel Rivera y Antonio Suárez, de 8 y 10 obras cada uno, como ahora veremos algunas imágenes. Alrededor de unos 60 artistas realizaron obras en las iglesias, bueno, Sánchez, Blasco, Monpó, Hernández Carpe, Tejero, Venancio Blanco, Cárdenas, etcétera. Importante la aportación de los talleres de arte grande, sobre todo en el tema de las esculturas, y que aún siguen estando en activo. Y ahora vamos a ver cómo 4 manifestaciones diferentes, como son la cerámica, la escultura, las vidrieras y la pintura, ¿no? Fijaros cómo si se intuye un poquito que esto es una cerámica que tiene un cierto relieve. Aquí podemos ver unos elementos de teselas, aquí baldosín de pequeño tamaño, aquí un poco más grande. No os digo los pueblos, no os digo los artistas. Si alguien luego quiere preguntar algo, insistimos sobre ello. No vais a ir a Vegaviana. Si pudieseis ir, os recomendaría que intentáis entrar en la iglesia, donde podríais ver uno de los Vía Crucis más bonitos que yo he podido localizar, que es este de Antonio Suárez, o José Luis Sánchez, que hace el presbiterio y el calvario con las 3 figuras encima del altar, ¿no?
un sinfín de vía crucis pintados en cerámica, Carpe, muy prolífico. Este es muy, yo lo he visto, hizo como una primera serie en polícroma y una serie en azules. De este habré visto 15 o 12, 15 pueblos que hay este vía crucis, y siempre lo voy distinguiendo porque esta figura de Cristo con la luna y el sol siempre los hacía de manera diferente, siempre cambiaba pequeñas figuras, ¿no? O el que hemos visto antes de lejos, quizá de los murales más bonitos, de Antonio Suárez en la Puebla de Vícar, de los pocos que firmó, hizo más obra que no firmó. O Carpe en San Isidro de Albatera, Manuel Baeza, este San Isidro adosado a la torre de la iglesia. Pasamos a la escultura, elementos más figurativos, elementos más abstractos, Eduardo Carretero en Atochares, en Almería, hasta llegar a quizá la figura más importante y más innovadora, José Luis Sánchez, falleció hace un par de años, con la aportación de la chapa de cobre para hacer estas vestiduras de las figuras, ¿no? O Pablo Serrano, aún siguen estando, y he contactado con el Ayuntamiento de San Isidro y saben la importancia de Pablo Serrano. Me consta que han restaurado hace poco este caballito de Pablo Serrano para que los niños pudiesen jugar pasando por aquí, o estas estructuras, que ellos ya saben el valor, y a cualquier día algún niño se cae y viene el concejal de turno y las tira, ¿no? Y esto es una escultura, es una escultura de Pablo Serrano, ¿no? O el gran repertorio que hay de vidrieras, algunas más figurativas, otras más geométricas, ¿no? Aquí podemos ver la luz, una vela, una espiga de trigo, aquí dos peces, aquí lo dejo a vuestro criterio lo que sois capaces de ver, algunas más emplomadas, ¿no? Con lógicamente la cruz, con los rayos de la luz, de una manera importante en algunas vidrieras, o esta más abstracta, ¿no? O en la iglesia del Chaparral en Granada, yo creo que es de las más importantes, donde hay esta vidriera. Aquí se ve está contraluz, hay una figura de un Cristo, un crucificado. Esto debe tener pues del orden de 4 metros y medio por 7, es el fondo del presbiterio, donde están los 4 evangelistas, y en los laterales, en cada lateral, hay 6 capillas con una imagen de cada uno de los apóstolos. Creo que son y Arcadio Blasco es de los artistas que más obra hizo y más interesante. Pero posiblemente yo creo que el artista que destaca en el tema de las vidrieras es Ángel Atienza. Nadie aún ha escrito nada de Ángel Atienza en los pueblos de colonización. Esto es una representación del águila, uno de los 4 elementos del Tetramorfos. Aquí tenemos unas espigas, un ave, como en Valdecín representa a los 4 evangelistas, aquí con las caras, aquí con el cuerpo entero. O como en Conquista, hay el fondo del presbiterio, hay 2 ángeles con unas vidrieras que tienen unos 6 metros de altura, y una de las pocas firmas que hemos visto en vidriera, que es Atienza, que corresponde a esta raya de aquí, ¿no? O Julián Gil, también con elementos más geométricos. Pasamos a la pintura, Deli Tejero, la zamorana de todo, tiene obras en 3 o 4 pueblos, pero quizá los más significativos son Manuel Rivera, bueno, puesto San Francisco Olivenza, pintura en tabla, pintura mural, José Antonio en Cádiz, ¿no? O Antonio Suárez, 5 casas en Ciudad Real, La Moera en Cáceres. Y tengo una colección de unos 70 sagrarios, donde he recogido estos 9, que creo que los más bonitos son los que utilizan las teselas de colores, de este y este. Creo que hay versiones en azul y en rojo, y hemos localizado unos dibujos de Fernández del Amo, de su puño y letra, como se dice, dibujados por él, realizando el ajuar litúrgico, los candelabros, el confesionario, el sagrario, ¿no? Y por último, ya termino, no, es la penúltima, como la influencia también de la renovación en el arte, como esta abstracción queriendo simplificar el acetre para el incienso, la naveta, el cáliz, el agua para bendecir, ¿no? O la custodia, ¿no? Esto básicamente estaba realizado por Talleres Granda,
Y aquí sí que ahora acabo, siempre me gusta acabar con la que creo que es la obra como de unas de las 2 o 3 más importantes, que es el mural en la fachada de Villalba de Calatrava. De Hernández Mompó hemos localizado obras en 7 o 8 pueblos. Esta es la única que firmó en unas pequeñas teselas puestas aquí en la fachada. Nada más. Gracias.